usted ver la pantalla? Oui? Oui, madame. Oui, madame. Bien. Nous avons déjà présenté les contenus, n'est-ce pas? Par exemple, ici, nous allons nous rappeler, vamos a recordar el contenido de l'unité 5. Ici, regardez, faites attention, unité 5, leçon 1, raconter un voyage. ¿Sí? Esa es la primera lección que yo anticipaba en la presentación de contenidos cuando presentaba la unidad 5, la primera lección. Le titre, raconter un voyage. ¿No es pas? Y yo decía que cuando tenemos esta palabra raconter, ¿qué es que sabe decir? ¿Qué significa raconter? ¿Contar un viaje? Contar, muy bien, excelente, excelente, ¿ya? Por favor, cuando participen, bueno, en esta clase no, pero en las siguientes clases, cuando participen, virtual. Me dicen, por ejemplo, Bas Werner, su apellido, y dice la respuesta. Yo voy tiqueando aquí en mi registro. Participación, ¿ya? Ahora, como hemos conversado, necesitamos el tiempo, entonces por ahora no, pero después sí. Sí, es eso, contar un viaje. Desde ahora, desde el título, nos tenemos que grabar que cuando hablamos de contar, ya, cuando contamos algo, el verbo lo dice, el significado del verbo lo dice. Contamos algo que ya ha pasado. Nous racontons un événement passé. Contamos un evento pasado, ¿ya? Pasado. Y entonces, aquí tenemos, nous avons ici un exemple. La estructura gramatical de esta lección se le pase composé, el pasado compuesto, una forma de pasado, ¿ya? Aquí está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para compartir. Hacemos un zoom aquí para agrandar. ¿Sí? Aquí está. Nuestro tema. ¿Pueden leer bien? ¿Se puede leer bien? Y sí, a ver, vamos a agrandar un poquito más. Es muy necesario que puedan leer bien. Ahí está. ¿Qué es que nous avons ici? ¿Qué tenemos aquí? Regardez, observez, ici, nous pouvons lire, podemos leer a Chantal Mercier @gmail.com. Objet, weekend en Normandie. De MC Dumas @orange fr. Ce sont des adresses, n'est-ce pas? Son direcciones. ¿Sí? Donc, la cuestión es, ¿qué es que sé? ¿Qué es esto? A Un email. an email. ¿Ya? Comenzamos a practicar el francés ya en las respuestas. Correo también es, ustedes saben, email, en lugar de decir un email. Practiquemos ya el francés. Un email, c'est bien, excelente. ¿Ya? Ici, nous avons
un email. Et nous allons lire l'email. Vamos a leer. Bonjour Chantal. Le week-end dernier. Quel est le signifié de le week-end dernier? El fin de semana pasado. El pasado fin de semana. Muy bien. El pasado fin de semana, ¿ya? Y aquí tenemos, bueno, aquí es un momentito, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Ahí. Y entonces, utilizamos la barrita de herramientas. Bien. Bonjour Chantal. Faites attention à la prononciation. Le week-end dernier, j'ai fait. J'ai fait un super voyage en Normandie. ¿Qué está diciendo? Marie Claire, parce que c'est Marie Claire qui écrit cet email. Es Marie Claire quien escribe este correo. Bonjour Chantal, le week-end dernier, j'ai fait un super voyage en Normandie. ¿Qué está diciendo aquí? El pasado fin de semana tuve un super viaje. El pasado fin de semana Tuve un super viaje. Un buen a viaje. Normandía. Hice un Très bien. viaje a Normandía. Très bien. Hice. C'est quel temps? Pasé. Pasé composé. Este es el pasado compuesto. Su compañera, ustedes han escuchado, no solo ella, algunos más, dicen hice. Porque nosotros así hablamos en español. El pasado fin de semana hice un super viaje a Normandía. Hice. Pero esto equivale a decir en francés, el pasado fin de semana he hecho, porque está con el auxiliar, ¿se fijan? ¿Ya? Podemos decir hice porque así nos expresamos en español, pero estar conscientes de que este es le passé composé, ¿d'accord? Bien. Le week-end dernier, j'ai fait un super voyage en Normandie. Voici quelques photos. Vois. Faites attention à la prononciación de la V labiodental. Voici quelques photos. Mon ami. ¿Qué es que sabe decir voici quelques photos? He aquí algunas fotos. Muy bien. He aquí algunas fotos o mira algunas fotos. Hemos dicho que no tenemos que dejar pasar palabra, frase sin comprender. Preguntamos todo, ¿ya? Bien, nous continuons. Mon ami Bertrand est venu. ¿Sí? Mon ami Bertrand est venu. ¿Qué es que sabe decir est venu? Mon ami Bertrand, mon ami. Hacemos la unión consonántica. Mon ami, como si fuera una sola palabra. Mon ami Bertrand, son nasal. Mon ami Bertrand est venu avec moi. ¿Qué significa esta frasecita hasta aquí? Mi amigo Bertrand vino conmigo. Vino conmigo. Muy bien. Vino conmigo. Ha venido conmigo. Passé composé. Bien. Nous sommes partis. Son dos los que han viajado, ¿no es verdad? ¿Ya? Mi amigo Bertrand vino conmigo. Ha venido conmigo. Nous sommes partis samedi matin.
Ahora sí, ¿qué significa? Nosotros estamos en una fiesta el sábado en la mañana. Ya. A ver, nos vamos a ordenar porque se escucha 2 o 3 y hay un poco de eco. Julieta, a ver. Sí, madame. Nosotros partimos el sábado por la mañana o el sábado en la mañana. Exactamente. ¿Ya? Nosotros partimos, que equivale a hemos partido, pasé con posé. Nosotros partimos el sábado en la mañana. Très bien. Y sí, nous avons visité, nous avons visité Château Gaillard et la Maison de Monet. Nous avons visité Château Gaillard et la Maison de Monet. Nosotros visitaremos. Nosotros hemos visitado. Muy bien. Nosotros hemos visitado el castillo Gaillard y la casa de Monet. 2 lugares, ¿ya? Que no conocemos, pero son 2 lugares. Bien. Ahora habla ella nomás, ¿ya? Por ella nomás y dice j'ai enfin vu. J'ai enfin vu. Finalmente, la celebración en el jardín podría ser. Finalmente, sí, al final, ¿no? Al final de esa visita, al último, ¿sí? Está bien, ¿sí? Finalmente, si ustedes lo analizan un poquito, queda mejor decir al final o al último, ¿ya? ¿Qué han visto? ¿Hemos visto o vimos? ¿El famoso jardín? Sí, el famoso jardín, ¿ya? El famoso jardín. Le célèbre jardin. Bien, continuons. Le dimanche, ¿ya? Le dimanche. Le dimanche. Fuimos. Muy bien, nous sommes allés, la liaison, ici, n'oubliez pas, s'il vous plaît, nous sommes allés à Rouen et nous nous sommes promenés. El domingo, ¿qué han hecho? Hemos ido a Rouen et nous nous sommes promenés. Y hemos caminado Hemos paseado, ¿ya? Caminar, c'est le verbo marcher. Nosotros decimos en español, vamos a caminar, en el sentido de ir a pasear. Está bien, hemos caminado, está bien. Solo aclaro que el verbo promener es pasear, dar un paseo, ¿ya? Pasé con posé o sí. Pasé con posé o sí. ¿Dónde han paseado? Dans la vieille ville. sobre la villa. ¿Ya? En la Antigua o ciudad. Muy bien, excelente, excelente. No podemos decir en la vieja ciudad, en la ciudad antigua, ¿ya? El casco viejo que se llama de la ciudad antigua. Muy bien. Bertrand s'est intéressé, su amigo, ¿ya? S'est intéressé. Está interesado en ¿Tu amigo se interesó en la catedral? En la catedral, muy bien, ¿ya? En el sentido de gustarle, de llamarle la atención. Muy bien. También le gustó la Oui, c'est bien. Puis, luego, nous avons déjeuné. Luego nosotros Hemos desayunamos. almorzado en un excelente restaurante, restaurante excelente. Ya. Déjeuné, almorzado o desayunado. Almorzado. Ya. Nous avons déjeuné dans un excellent restaurant. ¿Ya? Bien. Ahora escúchenme.
Aquí hemos enfatizado todos los pasados compuestos. Tú le passé composé. Regardez, le passé composé se forma avec l'auxiliaire être ou avoir. El pasado compuesto se forma, toujours, toujours, toute la vie. Se forma siempre con el auxiliar, con los verbos tener y el verbo estar, ¿ya? Estar aquí. Con alguno de esos dos verbos, pero en esta ocasión van como auxiliares. Significa que se forma justamente ya sea con el auxiliar avoir o el auxiliar être y el verbo principal de la oración de la frase en participio pasado, en pasado, para no confundirnos. Auxiliar y participio pasado, ¿ya? Yo hice, yo he hecho. Bertrand ha venido, vino. Nosotros hemos partido o partimos, hemos, ¿ya? Ahora, no podemos pasarnos y seguir avanzando, no podemos. Tenemos que estar seguros, tenemos que atrapar bien este contenido, ¿ya? Porque, por ejemplo, en esta parte, a mí me ha pasado, algunos estudiantes a veces preguntan y dicen, ¿cuándo vamos a utilizar el auxiliar avoir y cuándo vamos a utilizar el auxiliar être? Porque este es el auxiliar être, ¿ya? Aquí tenemos el verbo avoir, ¿ya? Je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils sont, elles son, ¿ya? Y aquí tenemos el être, ¿sí? Je suis, tu es, il est, nous sommes. Entonces, el passé composé que se forma con los auxiliares avoir et être, lo tenemos que practicar. Tenemos que estar seguros. Por lo tanto, entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente. Yo he preparado y voy a preparar así, no se preocupen de tomar apuntes. Yo les voy a pasar este contenido luego a ustedes. Aquí está. ¿Ya? Le passé composé. O a ver, díganme, ¿ustedes ya están seguros cuándo utilizar le verbe être o le verbe avoir como auxiliar? No, listen. Ya, precisamente, aquí nos vamos a detener, ¿ya? Yo siempre digo en mis grupos, tenía la instrucción de no detenerme, pero yo considero que es necesario que nos detengamos, ¿ya? Y siempre digo, por favor, vamos a llegar a la mitad del semestre y yo voy a tomar en cuenta qué contenido nos falta, ¿ya? Y si alguna vez más allá necesitamos una clase extra, que no creo, ya van a ver que nos va a alcanzar y con práctica, ¿ya? Bien, le passé composé. Quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? ¿Ya? ¿Cuáles son los verbos que se conjugan con el auxiliar être? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que completar la pregunta U. Porque tenemos los dos auxiliares, ¿ya? Y queremos saber qué verbos se conjugan con el auxiliar être y qué verbos se conjugan con el auxiliar avoir. Para eso tenemos que conocer primero, o ustedes ya conocen bien, verbos en francés du premier groupe, ici, lycée, lean,
Vous connaissez les verbes du premier groupe, du deuxième groupe ou troisième groupe? ¿Conocen ya los verbos del primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo? Algunos, no todos. Algunos, sí. Por eso es que cada vez tenemos que mencionarlos, abordarlos, practicarlos, etcétera. Sería interesante Écoutez. si podemos conseguir una tablita y así nos imprimimos todos, una tablita donde estén los grupos, los verbos del primer grupo, los del segundo y los del tercero. Así Sí. podemos estudiar Aquí, de ahí. exacto. Aquí estamos formando esa tablita. Aquí estamos formando. También podemos tener como material de apoyo ya una tabla ya hecha. Claro que sí. Pero yo por experiencia, aparte de dar la tabla ya hecha, porque muchos la tienen hecha, su nombre lo dice, y la miran y no la analizan ni practican. Entonces hay que prever eso. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos haciendo esa tabla. Fíjense, aquí ya tenemos los verbos del primer grupo. ¿Cuáles son los verbos del primer grupo? Los verbos que acaban en, fíjense, yo quería hacer esto, sí, exactamente, yo quería hacer esto con ustedes, para que observen, ¿ya? R, fíjense, toditos acaban en ER, ¿ya? Ahí está. Estos son los verbos del primer grupo, ¿sí? Estos son, ¿ya? Bueno, ustedes también me van a ayudar y van a, este material les voy a pasar. Van a subrayar o van a encerrar la terminación. Entonces, los verbos que pertenecen al primer grupo son los verbos que acaban en ER. Ahí está. Pero hay una excepción, el verbo aller. ¿Qué significa el verbo aller? Aquí está, verbo ir, ¿ya? A pesar de acabar también en ER, es considerado, es un verbo irregular. Es un verbo irregular y pertenece al tercer grupo. Ya vamos a ver por qué a través de la práctica. Pero aquí, como estamos diciendo que los verbos del primer grupo son los que acaban en ER, ¿ya? Y el verbo aller acaba también en ER, pero la gramática del francés nos dice que es un verbo irregular, porque no se conjuga como los otros en el presente. Fíjense, aquí tenemos el verbo preparar. Aquí estamos formando ya nuestra tablita. En el tiempo presente, los verbos que acaban en ER se conjugan así con estas terminaciones. Fíjense, tiempo presente. Je prépare, tu prépares, il, elle, on prépare, nous préparons, vous préparez, il, elle prépare. Ese es el presente. El verbo entrer, que significa entrar. J'entre, tu entres, il, elle, on entre, nous entrons, vous entrez, il, elle entre. ¿Ya? Ese es. Pero el verbo aller, que es una excepción, se conjuga diferente. Es irregular porque se conjuga así. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Il, elle, vont. Se conjuga diferente, a pesar de acabar en ER. Es por ese motivo, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos dice aquí abajito? Fíjense, aquí hay un detalle muy importante. Repasamos desde aquí para estar seguros. Los verbos del primer grupo como preparé, entré, rentré, arrivé, monté, etcétera, porque hay más verbos, ¿no es verdad?
por ejemplo, está el verbo manger, que acaba también en er, el verbo étudier, estudiar, que acaba también en er, ¿ya? Aquí, ustedes ya a través de la práctica, ¿ya? Podemos tener una tabla. De hecho, hay tablas, ¿ya? Donde están todos los verbos, pero los tenemos que trabajar así, escribiendo, repitiendo, escuchando la pronunciación, practicando la pronunciación, para grabarnos bien toda esta estructura gramatical, ¿sí? Aquí, entonces, todos los verbos que acaban en er, excepto el verbo aller, que lo acabamos de ver, forman leur participe passé, forman su pasado. ¿Cómo lo forman? Avec E. En E. Fíjense, con el auxiliar avoir, je préparé, ahí está. Ahí está, ya tenemos aquí el pasado compuesto, le pasé composé, ahí está. Je préparé, tu as préparé, il, elle, on a préparé, nous avons préparé, vous avez préparé, aquí, vamos a corregir esto. Vous avez préparé, il, elle, on, ¿no es verdad? Han, verbo avoir, il, on, préparé, ahí está. El passé composé de este verbo. Otro verbo que acabe en er va a ser lo mismo con el auxiliar avoir. Pero aquí en esta oportunidad yo he puesto un verbo cuyo auxiliar es el verbo être. Fíjense, aquí tenemos con el auxiliar avoir y aquí tenemos con el auxiliar être. Cero estar. J'entre, tu entres, ya hemos leído el presente, ahora el pasado. Je suis entré. ¿Por qué pongo aquí una E? Porque si la persona que habla es mujer, es con doble E. ¿Ya? Con el auxiliar être, cero estar, tenemos la concordancia de masculino y femenino. Je suis entré, tu es entré, il est long, est entré, nous sommes entrés. Aquí tenemos en nous sommes entrés, con S, porque somos nosotros. La concordancia del plural. Usted entré, ustedes han entrado. Nosotros hemos entrado, nosotros, la concordancia del plural. Il, él, sont entrés. Si es il, sont entrés. La concordancia de ellos, el plural. Pero si son ellas, mujeres, doble E. Esto yo sé que ustedes se dan cuenta, alguien ya me ha expresado algo. Me doy cuenta que están conscientes, todos tenemos que estar conscientes de la concordancia. Ahora, hay una explicación de que aquí, ¿por qué utilizamos el auxiliar être? Generalmente utilizamos el auxiliar être con los verbos de movimiento, así se llaman, los verbos de movimiento, porque si decimos je suis entré, yo he entrado, yo como persona, me he movido, ¿ya? O sea, he entrado. Con los verbos de movimiento es que utilizamos el verbo, el auxiliar être. Y aquí yo he preparado, ya, es con el auxiliar avoir. Generalmente estos verbos donde la persona se mueve, ya, por ejemplo, je suis entré, je suis venu, he venido, je suis parti, he partido. Verbos donde la persona está en movimiento. Aquí ustedes dirán, pero para preparar se mueve las manos, ¿ya? Entonces esto, mes chers étudiants, ¿ya? Nous devons apprendre par cœur.
tenemos que aprender de memoria a través de la práctica. Y vamos a ir formando la tablita, los verbos del segundo, bueno, es el verbo alé. Aquí tenemos ya los del segundo grupo, pero yo ya he tomado como estrategia en otros grupos el contenido que trabajamos así es dosificado. ¿Qué significa? Que no vamos a juntar mucho contenido en una sola sesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se han esforzado, ya la memoria es un proceso que también, si hacemos dos cosas, se divide, etcétera. Entonces, para esta clase es suficiente este repaso. Y también porque tenemos que acabar antes y ustedes tienen que irse al campus, por eso, ¿ya? Entonces, no se preocupen, la siguiente clase partimos nuevamente desde donde hemos quedado, haciendo un feedback siempre, ¿ya? Repitiendo siempre, haciendo ese feedback. ¿De acuerdo? Qué bien, Liz.